Buenos días, chicos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad entonces vamos a dar la clase de química que trata sobre el tema 3, que tiene que ver con lo que son los óxidos ácidos. En la clase anterior nosotros vimos lo que eran los óxidos básicos o óxidos metálicos, En esta oportunidad entonces nosotros vamos a ver lo que son los óxidos ácidos. Cuando hablamos de óxidos básicos, en la clase anterior dijimos que estos óxidos básicos o metálicos se daban a través de la unión, era la unión de dos compuestos, era la unión binaria de compuestos de oxígeno y metales. ¿Okay? Si nosotros buscábamos en la tabla periódica, nosotros íbamos a encontrar, íbamos a ver en la parte de los grupos A cuáles eran los elementos metálicos y cómo esto, al unirse con un oxígeno, iban a producir un óxido metálico. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos es también la unión de binaria, es decir, de dos grupos, de dos compuestos, de dos elementos, y en esa unión binaria no va a ser con un metal, va a ser con un no metal. Entonces, igual como es un óxido, recuérdense que el óxido o los óxidos siempre van a estar unidos al oxígeno, por aquello que ya vimos nosotros, que cuando los elementos metálicos, en este caso los no metálicos, se unen o tienen contacto con el oxígeno, entonces este va a producir oxidación. Es decir, que cuando nosotros veamos en cualquier compuesto químico el oxígeno, nosotros tenemos que saber o deberíamos ya reconocer que se trata de un óxido o de un anhídrido. ¿Por qué? Porque los óxidos ácidos también se le conocen como anhídridos y allí también hay una oxidación. Es decir, no hay una reducción, sino que existe una oxidación. Entonces es importante que nosotros sepamos, adicionalmente, de que tanto los metales como los no metales pueden ocasionar cambios químicos en su estructura. Es decir, que estos pueden también oxidarse. Esto nos dice a nosotros, nos lleva a nosotros a concluir que tanto los metales como los no metales entonces van a sufrir cambios de oxidación o pueden sufrir un enlace químico que los va a conllevar a una oxidación. Para saber entonces, o para comenzar la clase de esta de oxidación después de este preámbulo, entonces vamos a decir o vamos a ver qué es los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos no son más que compuestos binarios donde un elemento químico actúa con más de una valencia. Se forman al combinar a un no metal, NN, no metal, con el oxígeno. También son llamados anhídridos. Pero ¿qué quiere decir esto cuando nosotros decimos que actúan con más de una valencia? Tenemos que recordar también que los estados de oxidación, porque recuerden que estamos trabajando con estados de oxidación, no olviden esta parte que la vimos en el bimestre anterior, cuando vimos nomenclatura inorgánica, estábamos hablando de estados de oxidación. Los estados de oxidación de ciertos elementos, en este caso no metálicos, pueden variar, pueden ser de 2, 3 y 4 estados de oxidación. Bien, entonces nosotros generalmente, y más adelante ya les voy a explicar con algunos problemas o algunos ejemplos, no son problemas como tal, son ejemplos, donde hay 2 estados de oxidación de elementos y hay elementos con 3 estados de oxidación. Entonces nosotros podemos ver que los estados de oxidación pueden ser 1, 2, 3 o 4 estados de oxidación. Bien, y los óxidos ácidos trabajan o se manifiestan o se representan con más
o con elementos que tienen más de un estado de oxidación, es decir, 2, 3 o 4 estados de oxidación. Bien, también tenemos que recordar que, y esto se lo voy a decir más adelante, que es un estado de oxidación, y cuando hablamos de valencias, ¿dónde se encuentran estas? ¿Cuáles son las valencias que a nosotros nos corresponde ver en un compuesto? Eso se los explico a continuación cuando les empiece a indicar o a explicar los ejercicios o los ejemplos, pues, a través de unos ejercicios. Bien, ¿cómo representamos nosotros la fórmula para estos compuestos? Muy fácil. Nosotros entonces decimos un no metal más un oxígeno es igual a un óxido ácido o en su defecto a un anhídrido. Bien, si nosotros hacemos la fórmula general nos va a quedar NM, que es el no metal, más el oxígeno, y esto me va a dar a mí un no metal 2 y oxígeno X. Siempre en las nomenclaturas, igual que en estos óxidos, que son también nomenclaturas inorgánicas, enlaces químicos, los elementos, los primeros elementos, es decir, los no metales, siempre van a tener carga positiva y el oxígeno siempre va a ser menos 2. Y el hidrógeno casi siempre va a ser más 1. Entonces, en este caso, igual que como pasa en los óxidos metálicos o básicos, este elemento que está aquí, o esta valencia, porque estas son las valencias son estas, esto que está acá, pasa para el no metal, y el estado de oxidación, o las valencias del estado de oxidación del elemento, pasan para el oxígeno. Y es por eso que entonces el no metal siempre me va a quedar con 2, y el oxígeno me va a quedar según la carga o según la valencia o el estado de oxidación de ese no metal. Bien, ya conociendo esto, entonces nosotros podemos descifrar a través de un ejercicio o a través de un ejemplo la formulación del mismo. Tenemos este ejemplo acá. Este ejemplo acá me dice a mí que tengo boro, que es más 3, más oxígeno. Como yo tengo que colocar el estado de oxidación del oxígeno para esto y el estado de oxidación de este elemento para acá, entonces yo coloco B2, que es el estado de oxidación del oxígeno, más O3, que es el estado de oxidación del boro. ¿Ya? En el caso del silicio ocurriría lo mismo. El silicio tiene un estado de oxidación de más 4 en este caso, y este elemento se une al oxígeno, entonces el oxígeno pasaría para el silicio y el estado de oxidación del silicio pasaría para el oxígeno, y esto sería silicio 2, oxígeno 4. Entonces, nosotros decimos que estos estados de oxidación, estos elementos, tanto el silicio como el boro, deben tener otros estados de oxidación que nosotros podemos conocerlo o saberlo en la tabla periódica. Allí aparecen los estados de oxidación de estos elementos. ¿Ok? Entonces, en el próximo video voy a dejar la clase hasta aquí, en este video, y seguidamente voy a realizar otro video para culminar con esta primera parte del tema sobre óxidos ácidos. En la próxima clase, que nos corresponde la próxima semana, entonces vamos a ejecutar los problemas, los ejercicios que tienen ustedes allí en su libro. Entonces nos vemos en un ratico y ya para el próximo video, que es donde les voy a explicar los otros ejemplos que tengo acá.